a trabajar ya las funciones reales, en este caso de un vector. Vamos a trabajar en especial con esa función. Si ustedes observan aquí en su texto, tenemos una función de R2 en R, en donde se nos comenta que en este caso existe un conjunto de puntos, el cual está identificado de esta manera. Tenemos aquí la regla. Tenemos aquí tres variables, es lo que se nos dice, x, y, z, tal que z, vean, z de quién depende en este caso, depende de dos variables, es decir, en este caso de x y de y, obviamente pertenecientes a este momento a la función vectorial, en donde nosotros podemos observar que un par ordenado, el llamado x, y, pues debe de pertenecer al dominio de la función. En este caso, si ustedes recuerdan cuando hicimos eh, el ejemplo de nuestra habitación, pues nosotros podemos decir, incluso creo que les comenté, que el suelo tendrá que ser, pues esos puntos de nuestra habitación que nosotros propongamos deberán de pertenecer al dominio, en ese caso, de esa función. Imagínense que en nuestro caso, una función fuera tal vez la losa de nuestra habitación. En este caso, todos esos puntos que pertenecen obviamente a nuestra habitación, pues deben de ser puntos que pertenezcan dentro de la losa, es decir, deben de pertenecer dentro de ese dominio, ese conjunto de puntos. Bien, esta función, a pesar de que es de R2 en R, nosotros podemos observar que esta función es una superficie en R3. Bien, si ustedes observan, eh, la perspectiva, en este caso de esta función, la gráfica también se puede representar geométricamente por parte de R2 en R. Entonces, nosotros podemos decir que si consideramos esta función f de x, en donde es igual al valor absoluto de x, de nuestro vector x, nosotros podemos decir, en este caso, que el valor absoluto de ese vector sería igual a ¿quién? Pues a una función de dos variables. Tenemos la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y nosotros podemos dibujar esta gráfica. Bien, incluso si hiciéramos la graficación, ustedes pudieran observar en ese caso, o podemos nosotros apreciar lo siguiente, que esa función, que es una raíz cuadrada, en donde sus elementos x y y están elevado al cuadrado, pues estos puntos, ¿sí? En el conjunto de puntos, en el dominio de esa función, nosotros vamos a ir obteniendo el valor de z. Entonces, se nos dicen aquí, o se nos recuerda que no hay puntos en la gráfica por debajo del plano XY. Bien, yo recomiendo que para hacer el trazo de una función, nosotros identifiquemos los ejes. Aquí tenemos el eje Y, tenemos también aquí el eje X y tenemos en esa parte el eje Z. Por lo regular, nosotros en ese espacio identificamos que siempre Z sea el eje vertical y que los ejes X y Y pues formen la parte inferior. Si ustedes observan, también identificamos que aquí hay un plano. ¿Ya vieron? Aquí hay un plano XY. Aquí incluso hay otro. Aquí hay otro plano. También XY. Pero vean ustedes qué ocurre con Y. Sería en la parte negativa, ¿vale? Y así podemos nosotros trazar más planos. Podemos trazar más. Por eso nos recuerda a nosotros que no hay puntos en el plano XY. Y vean ustedes esa superficie que tenemos nosotros por parte de la función f de x, que sería nuestro valor absoluto. Entonces, como ya tenemos aquí una función de dos variables, pues podemos observar que su superficie viene siendo, ustedes ya le pueden dar la forma, algunos me dirán que es un cono, pero de acuerdo a la condición que tenemos aquí, nos dice que z va a tomar valores mayores o
iguales a 0, ¿vale? Si hablamos de z, recuerden que se refiere, en este caso, al eje vertical que tenemos en esta parte, es decir, este que es z. Entonces, parte de este punto hasta un número mayor, ¿vale? Por eso nos dicen que en la dirección del eje z, nosotros vamos a considerarlo a partir de 0, ¿sí? Cuando z pudiera ser de 0, en este caso, hasta un número mayor. Bien, y se nos comenta también que en el plano XY, si nosotros hacemos o decimos que z es igual a 0, el único punto de la gráfica en este caso será el 0. Entonces tenemos que los conjuntos de puntos, en este caso de esa función, se encuentran en el plano en donde z es igual a c es mayor que 0. Y esto ya a nosotros nos da a entender que se refiere a aquellos conjuntos de puntos, pues, que sean mayores a este valor. En ese momento nosotros podemos decir que esos valores de c son circunferencias, obviamente, de radio c. Bien, entonces también podemos observar que esta gráfica nosotros pudiéramos localizar intersecciones con los planos XZ y YZ. Bueno, vamos a identificar estos planos en esta figura. Aquí tenemos el plano. Vean ustedes, tengo aquí a Z. Pudiéramos hacer esto. Hacer el trazo aquí de un plano. Este plano lo vamos a llamar YZ. Este de color naranja. El plano pues sería esto. Todo esto que está aquí. ¿Vale? Y también tenemos otro plano, que sería este, más o menos así, así. Este plano, más o menos lo detallamos de esta manera, todo esto, sería el plano X, que sería XZ, XZ, sería así. Entonces, tenemos aquí un plano XZ, que está en la parte positiva. Tenemos también otro plano, que es YZ en la parte positiva. Entonces podemos nosotros observar que en cada uno de esos planos, pues podemos nosotros visualizar una pequeña parte de esta función vectorial. Por eso se nos dice que la intersección de la superficie, nosotros conocemos esa superficie con el plano XZ. Recuerden quién es el plano XZ aquí, sería el de color rojo, el que tenemos en esta parte. Es cuando nosotros hacemos y es igual a 0. Si nosotros hacemos y igual a 0, viene dada por esta ecuación. Vean ustedes qué ocurre en este momento si nosotros definimos que y sea igual a 0. Aquí esta función pues sería una raíz cuadrada de x cuadrada, que es igual pues a tener el valor absoluto. Si nosotros hacemos lo mismo ahora con el plano YZ, me parece que este es el de color naranja, YZ, aquí está, me parece que es este, YZ, ¿vale? Es este, de color naranja. Recuerden que si nosotros definimos hace un momento que X es igual a 0, ustedes deben de visualizar lo siguiente. Ustedes en esta dirección pueden observar que tenemos aquí valores tanto de y, vean ustedes, de y positivo, y en este caso tendríamos valores de x positivos. Obviamente estoy hablando de ese cuadrante. Ahora, si nosotros decimos que x es igual a 0, vean ustedes, x es todo este eje. Lo vamos a marcar de color negro. X es este eje. ¿Y qué ocurre con x? Bueno, tenemos aquí nosotros en cualquier punto de x tenemos un plano que es en este caso perpendicular al eje. Imagínense ustedes
que tienen este eje, que sería el de X, y vamos a suponer que está el origen. Ese es X positiva y ese es X negativa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nos movemos a través de planos. Nos podemos mover de planos. Podemos aquí trazar un plano, tal vez en 0, ¿vale? Pero a mí solamente tal vez me interesa una parte, ¿vale? Me interesa una parte de esta superficie. ¿Y qué ocurre con lo que hemos nosotros observado? Que si nosotros definimos una variable igual a 0, pues encontramos la gráfica en esa parte que le corresponde al plano. Entonces, si aquí se nos comenta que nosotros intentamos hacer que x sea igual a 0, la siguiente función vendría siendo nuevamente un valor absoluto, pero de la variable y. Entonces nosotros podemos observar, déjenme revisar si hay planos. No, parece que no hay planos. No hay planos de esta figura. Bueno, los vamos a hacer entonces aquí en esta parte. Tenemos nosotros ya los planos identificados. Nosotros podemos decir que si queremos observar qué ocurre en cada uno de ellos, vamos a suponer que que estoy marcando aquí, de color negro, lo vamos a llamar el plano YZ. Y ustedes podrán observar que en el plano YZ, aquí lo voy a hacer un poquito más chiquito, el plano YZ, aquí le ponen YZ. Vean ustedes la curva, pero vean ustedes también la función que la representa. Vean aquí esta recta, esta es nuestra famosa función en este caso. Vean ustedes, aproximadamente la podemos dibujar así, ¿vale? Más o menos así, aproximadamente, si la viéramos en este plano, ¿vale? Lo mismo ocurre si lo hacemos con otros planos, por ejemplo aquí voy a levantar esta parte, más o menos así y así. Entonces vean, este plano lo vamos a llamar el plano XZ. Este plano XZ, ustedes pueden observar esta aquí, incluso aquí se aprecia esta línea y esta línea que corresponde a este plano. Igual, vean ustedes como aquí se ve como si fuera un triángulo, más o menos nos va a quedar de esta manera, así nos va a quedar. Obviamente esta vista es de esta parte. Si yo me coloco aquí atrás de este plano, pues lo veo de esta manera. Pero si me coloco enfrente, ¿sí? Aquí enfrente como un espejo, lo veríamos así. Lo veríamos así, más o menos, así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sería más o menos así la función. Y aquí la pregunta es, ¿qué función la representa? Bueno, tenemos ahí que si z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y si nosotros aquí ya definimos que y es igual a 0, pues obtendríamos esta ecuación, o bueno, esta función, y también tendríamos esta. Si es que x es igual a 0, pues tendríamos esta función. Al final siguen siendo dos valores absolutos. Vean, a pesar de que la variable cambia, nosotros tenemos, a pesar de eso, pues la geometría que observamos en cada uno de estos planos. Pero si ustedes observan también, nos hablaban de un conjunto C, punto C. Vean ustedes qué ocurre con esos puntos o con ese número C, ¿sí? Ese número C pudiera ser cualquier valor de conjuntos de puntos, por ejemplo incluso también pudiera ser este valor de C, también pudiera ser ¿vale? También pudiera ser C, vamos a llamarle como C1 y como C2. Entonces es un conjunto de puntos en este caso, ¿vale? Bien, y ese conjunto de puntos es a lo que nosotros llamamos en la sesión anterior como una curva de nivel. La curva de nivel a nosotros nos dice, por medio de un numerito, aquí alguien me pudiera dar tal vez un número, alguien pudiera decir tal vez aquí 3, aquí tal vez 1, son números arbitrarios, pudieran ser otros números, pudieran ser tal vez 5 y 10, pues nos da a nosotros esa interpretación de cómo está la función. Y las curvas de nivel efectivamente nos dicen si hay un cambio brusco
en su trazo, o nos muestra también otros aspectos, si tiene algún hundimiento, una elevación. Eso lo iremos viendo más adelante. Pero bueno, aquí se nos dice también, en este ejemplo, que tenemos una función. Tenemos esta función de dos variables, es x cuadrada más 2 veces x por y. Y se nos pide proporcionar una representación geométrica de esta función. Recuerden ustedes cuál es el dominio de esa función, R2. ¿Y por qué está en R2? Porque tenemos dos variables. Tenemos una en X y otra en Y. Bueno, para poder hacer la representación geométrica de esta función, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a empezar a apoyar a través de sus curvas de nivel. Entonces, la función tiene el valor C, que es el conjunto siguiente. Cada vez que ustedes trabajen con las curvas de nivel, yo les aconsejo que escriban en esta regla de correspondencia, en donde nosotros coloquemos, pues de acuerdo a la función, la cantidad de variables, que serían dos variables, tal que la función que sería x cuadrada más 2x por y igual a una constante c. Pero recuerden que esa constante c a nosotros nos da a entender que se refiere a cualquier valor que pueda tomar c. Incluso pudiera ser un valor de c pequeño, como por ejemplo un medio, pudiera ser también algo más pequeño como un octavo, incluso algo más grande como un 1, 2, 3 o 10. Pero bueno, aquí se nos comenta, vamos a ver qué ocurre si la constante c, que es este numerito o esta letra, es igual a 0. Entonces la curva de nivel consiste en las rectas x es igual a 0 y y es igual a ¿quién? En este caso, un medio de x. Si nosotros decimos que la constante c sea distinto a 0, es decir, pudiera tomar un valor positivo o un valor negativo, el objetivo es que no considere el 0, nosotros podemos apreciar lo siguiente, que la curva de nivel es la hipérbola que tenemos en este caso. Entonces, con esa expresión o con esa regla, nosotros podemos empezar a trabajar nuestra función. Podemos trabajar esa función de manera que nosotros la deseemos. Recuerden que nuestra regla fue x, y, así, de esta manera. Tenemos aquí, tenemos en este caso, x cuadrada más 2x por y es igual a ¿quién? A c, ¿vale? Aquí nosotros, para poder trabajar con ese conjunto de puntos, pues se nos propone que averigüemos de inicio cuando tenemos x cuadrada más 2x por y es igual a 0, ¿vale? Es la recomendación que se nos da. Esto nos da a entender a nosotros que estamos trabajando con aquellos puntos que sean, en este caso, 0. Es un conjunto de puntos en 0. Ustedes también pudieran trabajar otro conjunto de puntos, por ejemplo, x, y, tal que x cuadrada más 2 veces x por y sea igual tal vez a menos 1, también pudiera ser, incluso pudiera ser 1 positivo, que sería x cuadrada más 2x por y es igual, en este caso, a, por ejemplo, podemos poner un 2, ¿vale? Así nos quedaría. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos ir cambiando los numeritos y podemos nosotros ir averiguando qué funciones nosotros podemos ir obteniendo. Entonces, si ustedes observan en esta parte, tendríamos algo como esto. Si nosotros decimos que x cuadrada más 2x por y es igual a 0, pues podemos nosotros factorizar, ¿vale? Aquí x por x más 2y es igual a ¿quién? A 0. Y vean ustedes qué tenemos en esta parte. Bueno, alguien va a decir que entonces x es igual a 0. Y alguien me va a decir que x más 2y es igual a 0, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular aquí el valor de y, alguien me podrá decir que sería 2y es igual a menos x, despejando y, sería en ese caso menos x sobre 2, ¿verdad? Este es el resultado que nosotros estamos obteniendo por parte de esa expresión. Por eso podemos asegurar, y es importante hacer esto, y practicarlo también,
Porque a nosotros nos dan esas funciones. A nosotros nos dicen que cuando el conjunto de puntos es igual a 0, pues x es igual a 0, pero tenemos una función. Aquí tenemos nuestra función y, que es igual a 1/2 por x. Y si ustedes observan, esta es una recta, obviamente con una pendiente menos 1/2, ¿vale? Entonces tengan ahí mucho cuidado en este aspecto para poder averiguar cómo es la curva en este caso de nivel. Obviamente en 0 serían estos datos. Y vean qué ocurre si nosotros elegimos, ahora cualquiera de estos dos, aquí incluso lo vamos a marcar, se los va a marcar de rojo, cualquiera de estos, ¿vale? Si trabajamos de esta misma manera, de esta misma, hacemos este mismo análisis, pues nosotros nos llevaría esta función, ¿sí? Incluso nos dirían también que esta hipérbola contiene asíntotas. Asíntotas en x es igual a 0, como ya lo habíamos calculado, y también en y es igual a 1/2 por x, ¿vale? Y nos mandan a ver la figura número 4. Aquí está la figura número 4. Ok, entonces aquí tenemos nosotros nuestra función. Incluso tenemos nuestras curvas de nivel. Tenemos aquí una recta. Esa es una recta, ¿vale? Esa es nuestra recta en este caso. Y tenemos también aquí el punto cuando x es igual a 0, ¿vale? Entonces ven ahí lo que hemos nosotros averiguado por parte de este análisis con respecto a la figura 4. Si ustedes observan también, incluso analizamos la figura 4, podemos observar que estas curvas, vean esta curva, tiene un valor de menos 1. Y mientras nosotros avancemos, vean en esa flechita como les acabo de dibujar, en esa dirección, pues vean qué ocurre. Vamos, en este caso, con un número menos 4. Aquí viene la visualización de que ustedes imaginen que en este caso, el número más grande, comparando en menos 1 y menos 4, en este caso el más grande sería menos 1. En ese momento menos 4 es un poquito más pequeño. Entonces a nosotros nos da a entender que esta parte, en esa parte nosotros vamos descendiendo, vamos hacia abajo. Lo mismo ocurre con la parte opuesta. En este caso, nosotros tenemos aquí menos 1 y luego tenemos menos 4. También a nosotros nos dan a entender esas curvas que si nosotros avanzamos en esta dirección, hacia abajo, vamos descendiendo, pero algo muy opuesto ocurre si cambiamos de dirección, ¿vale? Si ustedes están en menos 4 y siguen avanzando a la siguiente curva de nivel, pues alguien me dirá que va subiendo, ¿vale? Lo mismo hacemos con esas curvas de nivel que tenemos, que sería aquí 1, y luego tenemos 4. Si yo intento avanzar en esa dirección, pues estamos empezando a subir, ¿sí? Igual lo mismo, si yo me muevo en esa dirección, empezamos a subir, porque las curvas de nivel me dicen que de una curva donde un conjunto de puntos es 1, el siguiente me dice que es 4, entonces tiene esa apreciación. Si nosotros observamos la figura 5, podemos confirmar lo que hemos estado comentando. Vean ustedes, efectivamente, en esa parte nosotros avanzamos, es decir, subimos. ¿Sí? También ocurre algo similar en esa parte, como se lo estoy colocando de color rojo. Y en los siguientes puntos, que serían estos, pues empezamos a descender, ¿sí? Si lo tomamos, obviamente si lo vemos, repito, en esta dirección, porque si lo vemos en otra dirección, pues alguien va a decir que empezamos también a subir. Bien, entonces esta sería ya la gráfica ya en una dimensión, o bueno, ya en una tercera dimensión. Bien, nosotros ya hemos trabajado con un ejemplo de las funciones de R2 en R. Pero ¿qué pasa si nosotros trabajamos esta función, que es R3 en R? Y aquí nos recuerdan que en este caso es el conjunto de puntos que tenemos aquí.
sería, vean ustedes cuántas variables ya tenemos. Tenemos X, Y, Z, W, tal que W, vean ustedes, es una función ya de 3 variables, depende mucho de X, Y Z, de modo que está en R4, ¿vale? Esa gráfica ya está en la cuarta, en R4. Bien, aunque la gráfica aquí nos dice que es aún un concepto útil, no podemos visualizar un conjunto de puntos en un espacio de 4 dimensiones. No podemos hacerlo, pero sin embargo se puede obtener una imagen gráfica de la función de R3 en R, determinado por el conjunto de puntos que se transforman en un número. Es decir, que si nosotros igualamos esa función en C, pues tendríamos que trabajar un conjunto de puntos, obviamente, en ese número C. Y aquí está, vean, ¿qué pasa si nosotros trabajamos R3, donde nuestra función, pues tiene esas 3 variables? A este conjunto de puntos se le llama superficie de nivel de la función f. Entonces, ven aquí, cuando nosotros trabajamos ya con una función de R3 en R, ahora esas curvas de nivel se vuelven superficies de nivel. Bien, nosotros podemos recordar que una función de R3 en R es la función potencial de un campo eléctrico. Es un ejemplo. En ese caso, las superficies de nivel de la función se llaman superficies equipotenciales. Bien, pues vamos a observar, vamos a intentar observar cómo son esas superficies. Déjenme revisar aquí. Se llaman superficies equipotenciales. Aquí, déjenme ver en las imágenes. Bien, tenemos aquí algunas superficies equipotenciales. Aquí tenemos una. Aquí tenemos una imagen. Tenemos, creo que aquí más. Aquí tenemos más superficies equipotenciales en cargas puntuales. Y bueno, incluso si nosotros quisiéramos saber a qué se refieren esas superficies, se nos dicen que las propiedades de estas superficies equipotenciales se pueden resumir en las siguientes partes. Que las líneas de campo eléctrico son en cada punto perpendiculares a las superficies en este caso. Bien, el trabajo para desplazar una carga entre dos puntos de una superficie equipotencial es nulo. Ok, vamos a ver qué nos ofrece también la Wikipedia. Aquí también nos permiten a nosotros apreciar estas superficies de nivel. Bien, y aquí tenemos una imagen que nos comenta que las superficies, en este caso equipotenciales de un dipolo eléctrico, las líneas de la figura representan la intersección con el plano de simetría paralelo al momento dipolar. Bien, entonces aquí podemos observar esa parte, las curvas, en este caso superficies equipotenciales. Vamos a ver aquí qué se nos proporciona. Igual tenemos ahí la misma imagen de esas superficies. Bueno, me parece que tenemos más imágenes aquí. Y bien, si ustedes observan, cada una de esas superficies, no importa el color, vean ustedes, tienen un tono un poquito más oscuro si nos aproximamos al centro, y un poquito más va bajando el tono si nos alejamos. Entonces, cada una de esas partes se les conocen como superficies, ¿vale? Son superficies, toda esta parte. Toda esta, nosotros vemos ahorita como círculos, circunferencias, o incluso se pueden observar algunos como óvalos o elipses, más o menos. Esta es una superficie, ¿vale? Bueno, entonces tenemos aquí un ejemplo de esta función que nosotros podemos observar en R3. Entonces, si a ustedes les proporcionaran una función de 3 variables, tenemos X, Y, Z, incluso la cuarta, en ese caso, que va a ser igual a las 3 variables anteriores, X, Y, Z, nosotros sabemos que el dominio de esa función va a estar en ¿dónde? En R3.
Y tenemos nosotros también una regla de correspondencia. La regla de correspondencia sería nuestra función. Vean, aquí seguimos trabajando con la parte de valor absoluto. Aquí se nos dice, descríbanse las superficies de nivel de esta función. Bien, aquí recordemos nosotros que para poder describir estas superficies de nivel, pues debe de estar, esta función debe estar en un conjunto. Es decir, vamos a identificar que el vector x que tenemos aquí, tal que este vector, recuerden que es una función, va a estar en valor absoluto, es igual a un conjunto de puntos C, es decir, a una superficie de nivel C. Si nosotros decimos que C sea menor que 0, el conjunto nos dice que es vacío. Y si C es igual a 0, el conjunto es el punto único, en ese caso en 0. Pero si nosotros decimos que C sea mayor que 0, el conjunto es una superficie esférica con centro no y de radio C. ¿Vale? Entonces, podemos observar nosotros esa parte o esas condiciones en esta figura, que es la figura número 6. Aquí tenemos ya nuestras superficies de nivel. Incluso, me parece que no se ve muy bien. Yo intento apreciar aproximadamente aquí una curva. Aquí es una curva de nivel en 1. Luego tenemos aquí otra curva, así más o menos, que es una curva de nivel en 2. Y luego tenemos otra curva de nivel aquí en 3, ¿vale? Entonces aquí tenemos esa información de acuerdo a las condiciones que se nos están proponiendo. Si es que lo analizamos de esta manera en este momento. Ven ahí las condiciones, nos dicen que si C es menor que 0, que si C es mayor que 0 e incluso de que C es igual a 0. Hay que trabajar con estas tres condiciones, averiguar qué pasa en cada uno de estos, porque nos proporcionan información adicional, ¿vale? Aquí nos recuerda nuevamente que si nosotros elegimos C menor a 0, pues podemos nosotros encontrar un conjunto vacío. Si nosotros tomamos puntos C mayores que 0, pues en este caso encontramos esta superficie, ¿vale? Esa es una superficie esférica con centro en 0. Incluso el centro también creo que se puede apreciar, más o menos está por aquí. ¿Y qué pasa si nosotros decimos que C sea igual a 0? Pues en este caso decimos que es el único punto y único en 0, que sería aquí en el centro, ¿vale? Bien, nosotros en este caso vamos a empezar a definir, así como lo hicimos en nuestro curso número 1, en las funciones, vamos a empezar con una función constante, en este caso C. En este momento nosotros decimos que esa función pues tiene un dominio en Rn, ¿vale? No sabemos con exactitud todavía qué dimensión o qué o cuántas variables se tenga que trabajar, pero nos confirman que efectivamente su dominio va a estar en Rn y cuyo rango consiste en tan solo un número C. Bien, también nos hablan aquí de la función proyección, la tenemos nuevamente. Recuerden que la función proyección se identifica por una i subíndice k, obviamente donde k pues pudiera representar cada una de las variables. Pudiera ser en x, pudiera ser en y, etc. Obviamente es una función en Rn. Obviamente, como dominio y como regla de correspondencia se tendría lo siguiente, que la función identidad de un vector, en este caso x, será en ese momento x késima. Nosotros podemos decir que x subíndice k es la componente késima de ese vector x. Entonces recuerden aquí que podemos tener una cantidad de funciones proyecciones de acuerdo a nuestro espacio. Ya no solamente con X, también pudiera ser con Y, pudiera ser con Z, pudiera ser hasta N variable. Bien, aquí tenemos algunos comentarios en donde la función constante C nos dicen que transforma el espacio total Rn en el número único C. A pesar de que nosotros sabemos que una función constante, desde nuestro curso número 1, es una recta, podemos decirlo si lo vemos
en dos ejes, en X y en Y, pues sería una recta, podemos decirlo de esa manera, paralela incluso al eje X. Entonces, nosotros nos dicen que esa función constante, si la llevamos a un espacio en tercera dimensión, ¿vale? Nos dicen que se transforma en un espacio total, ¿vale? De acuerdo, obviamente, a las variables. Y será un único valor C, ¿vale? Recuerden que en ese caso sería una función constante que se expresa por un número C. También en la función proyección transforma cada punto de Rn en su proyección ortogonal sobre el eje X késimo, es decir, tenemos ahí la función, en este caso, proyección para 1, que sería esa función, obviamente será igual a ¿quién? A X. Si nosotros tenemos la función proyección número 2, le corresponde especialmente solamente a la variable Y, y para la tercera le corresponde a la dirección, en ese caso, o a la tercera variable, que sería Z. Ahora, nosotros ya hemos estudiado algunas funciones en las cuales tienen esta regla, Rn a la R, y nos dicen que nosotros ya hemos definido algunas operaciones definidas para las funciones, en este caso, de R en R, como la adición, la sustracción, la multiplicación, la división y la composición. Esta última, incluso aquí se las voy a marcar, esta última, que es de R en R, son las que ya estudiamos desde nuestro curso número 1. Ya en ese curso aprendimos cuáles son esas operaciones que se pueden realizar entre funciones, y hubo una muy interesante que fue la composición. Pero nosotros ya, incluso desde la unidad anterior, pues intentamos trabajar con esta regla que nos dicen de Rn en R. Entonces, vamos a definir cada una de estas reglas para que nosotros podamos aplicarlas en la parte de funciones. Si nosotros trabajamos la definición 3, y si nosotros tenemos al menos dos funciones, recuerden que pueden tener más, aquí al menos necesitamos dos para poder realizar cualquier operación, como ya las mencionamos aquí hace un momento. Tenemos tal vez funciones de Rn en R. Obviamente, cada una de esas dos funciones tiene un dominio, respectivamente. Nosotros podemos hacer una adición, sustracción, multiplicación, un cociente de esta manera. Entonces, ven aquí las reglas que tenemos. Obviamente, esas implican que al realizar cualquier operación, pues nosotros tengamos que calcular su intersección, en ese caso, en los dominios de ambas funciones. Recuerden esa parte, no se vayan, no se les vaya a olvidar que si nosotros queremos realizar, repito, cualquiera de esas operaciones, tenemos también que calcular las intersecciones. Intersecciones entre los dominios. Ahora, aquí nos recuerdan la definición 4, que si nosotros tenemos una función de Rn en R, obviamente tiene un dominio, la función f, y también tenemos otra que es g, que es una función de R en R, obviamente con un dominio en g. Entonces nosotros podemos hablar en ese caso de la composición de g con f. Recuerden que en ese caso, hablar de una composición, hablamos de G círculo F. Obviamente que el dominio sería expresado de esta manera. Y su regla de correspondencia sería la siguiente. Recuerden ahí que en ese caso, el círculo, bueno, G círculo F se refiere a una composición de funciones. Entonces, la condición es esta, que G, aquí ustedes pueden observar, que sería una función de R en R, es como las que estudiamos en nuestro curso número 1, pero la función f tiene esta regla, ¿ya vieron? De Rn en R. Por ejemplo, podemos decir aquí que tenemos una función de x, y, ¿vale? Que es en ese caso, por ejemplo, tal vez x cuadrada por y. Aquí esa función, recuerden que las estudiamos, por ejemplo así, que es igual
a x cuadrada, tal vez, ¿vale? Aquí incluso pudiéramos, si ustedes gustan, incluso pudieran quitar y decir y es igual a x cuadrada. Creo que esa es la manera también como nosotros podemos identificar a una función de una variable. Entonces, vean ustedes la diferencia que existe entre f y la que existe entre g. Recuerden que es un ejemplo, hay muchas funciones que se pueden interpretar en cada uno de esas reglas, ¿vale? Bien, tenemos aquí el ejemplo 4, en donde tenemos la parte número 1, tenemos aquí una función, vean ustedes, f, que entre paréntesis hay dos variables, x y y. Por eso nosotros podemos decir que se trata de una función en R2. Pero ven aquí, tenemos x cuadrada más 2 veces x por y. Esto nos da a entender que su dominio de esta función es en R2. Aquí esta función es un polinomio. Tal vez nosotros tenemos alguna otra noción de qué es un polinomio cuando hablamos de una variable. Aquí hablamos de dos variables. Esto es efectivamente un polinomio. Y recuerden que los polinomios los estudiamos también en una variable en nuestro curso número 1 y decíamos que le pertenecía el conjunto de los números reales. Pero en este caso, como tenemos dos variables, por eso decimos que sería en R2. Tenemos la siguiente función. Vean ustedes, después de f, entre paréntesis, tenemos nuevamente dos variables, o también pudieran ustedes visualizar dos letras. Eh, Se trata de una función aquí, pues, obviamente de R2, pero tenemos ahí una restricción para calcular su dominio. En ese caso, ustedes recordarán que el denominador para una función racional no puede ser igual a 0. Por eso tenemos que el conjunto de puntos o el dominio de esa función serán todos aquellos puntos, pero excepto ese que tenemos aquí, en donde esa parte de x más y deberá de ser distinto a 0. También tenemos la siguiente función, que sería f de x, y, es igual a una exponencial, x e a la x por y. Aquí ustedes pueden observar que nuevamente su dominio está por el conjunto de los números reales en R2. Recuerden ustedes que si, a pesar de que nosotros observáramos separadamente el dominio de la función x y el dominio de la función y, pues obviamente pertenece a todo el conjunto. Por eso decimos aquí que es en R2. En el punto número 4 podemos nosotros observar que tenemos una función ya de 3 variables. Incluso aquí tenemos esta función. Nosotros podemos observar que esa le corresponde su dominio a una función en R3. Si ustedes observan dentro de esta raíz cuadrada, nosotros tenemos dos variables, tenemos x y y. Si ustedes observan para la variable x, al tener x como una potencia par positiva, todo número, incluso negativo, elevado a una potencia par, pues se volverá positivo. Por eso para x también es todo el conjunto de los números reales, y para y también ocurre lo mismo. Vean ustedes la potencia que tiene, no importa si es un número negativo, lo sigue aceptando y lo vuelve positivo. Todo esto lo hace únicamente por la potencia que tiene al cuadrado. Incluso z, vean aquí la que tenemos, eh, eh, podemos decir que es una función también en donde su dominio es todos los reales. Por eso decimos que este es el conjunto de los números reales, este también y este también, lo definimos como R3. Bien, entonces tenemos esa sección. Bueno, entonces nos quedamos en esa parte de la definición 5, y en la siguiente sesión pues vamos a platicar más incluso de las funciones que existen en varias variables. Bien, entonces nos quedamos en esa sección. Si hay alguna pregunta, algo que quieran agregar, lo pueden hacer.
lo pueden hacer en este tiempo que tenemos.